¿Qué tal, Juan Pablo? Bienvenido a Resiliencia Creativa. Nada, muy bien, todo fenomenal. Muchísimas gracias, Carmen. Placer. Igualmente, bueno, lo primero, darte las gracias por estar aquí también hablando de tu experiencia y de tu proceso de resiliencia creativa. Y me gustaría también comenzar pues preguntándote eso, ¿no? Un poco que nos cuentes para, bueno, yo ya lo sé, pero para quienes nos estén escuchando, quién eres y cuál ha sido tu proceso de resiliencia creativa. Ujú. Pues bueno, soy Pablo Nebrera. Estamos enmarcándolo un poco en la parte más de empresa, entiendo, pero la realidad es que como los seres humanos somos, no solamente somos empresa, sino que somos un conjunto, ¿no? Y al final lo que sucede en tu vida personal afecta a la empresa, pues al final el proceso de resiliencia es un conjunto, ¿no? Que la parte empresarial para los emprendedores es una parte muy central, que es conseguir que tu empresa sobreviva, ¿no? Y una vez que sobrevive, intentar que vaya creciendo, pero lógicamente te lleva a la resiliencia, te lleva al extremo en la parte empresarial, pero también en la parte personal, ¿no? Al final somos, bueno, personas con todo unido, ¿no? Todo conectado. Entonces yo creo que un poco lo que puedo compartir más es un proceso largo, ¿no? Porque yo empiezo a emprender en el año 2004 y estamos en el 26, o sea, 22 años, y un poco un periplo de fracasos, digamos que no son tan fracasos, ¿no? Porque luego parece que luego se da la vuelta, ¿no? Todo y parece que luego va bien y luego va mal y luego va bien y luego va mal, pero parece como que va a ser en una especie de curva que sube, bajas, pero parece que al final vas cogiendo una tendencia, ¿no? Que parece que las cosas funcionan, ¿no? En esa resiliencia y en esa reinvención permanente, ¿no? Ujú. Claro, porque tú empezaste en 2004, en ese momento fundaste una empresa y ¿qué es lo que ocurrió? Sí, antes, o sea, yo de base soy ingeniero industrial, luego trabajo en consultoría como 3 años y pico en una consultora de estrategia en temas de tecnología y telecomunicaciones, trabajando, digamos, como asalariado. Me voy a Francia a estudiar un MBA en INSEAD, que es una escuela de negocios muy enfocada en, pues, temas de negocio internacional. Pero yo ya ahí tenía muy claro que quería montar mi propio negocio. Entonces, con un compañero de ahí del MBA que se llama Eduardo Verástegui, pues empezamos un poco una empresa que se llamaba Comunicare, como comunicaciones, y Care como cuidado, que tenía que ver un poco con tecnología para mejora de la vida de los enfermos crónicos. Mm. La pregunta es, ¿por qué nos metemos en eso? Pues sinceramente, muy random, como dicen ahora los chavales, una decisión muy random. Nos gustaba la salud. Yo nunca había estado metido en ese sector, pero me llamaba la atención el tema de la salud y tenía un poco la idea de que bueno, ahora se está viendo, ¿no? Pero la pirámide poblacional no iba como a ir poco a poco moviéndose, ¿no? Y la gente mayor, cada vez iba a haber más gente mayor y cada vez el problema de la enfermedad crónica y la necesidad de la prevención iba a ser una tendencia, ¿no? Y digo, oye, pues si me tengo que meter en algo, vamos a meternos en algo que me va a dar recorrido para los próximos 20 o 30 años, ¿no? Y bueno, eso creo que fue una decisión acertada en su momento, viéndolo ahora. En aquel momento, luego me arrepentía cada día por decir, no tengo ni idea de este negocio, no sé por qué me he metido aquí. Y la realidad es que intentábamos vender tecnología que conectábamos a teléfonos móviles antiguos, no eran smartphones, eran teléfonos Nokia de estos que no tenían ni pantalla ni nada, con SMS y tal, bastantes pioneros en esa parte un poco de lo que ahora es la longevidad, pero que en aquel momento se llamaba la gestión de enfermedades y que intentábamos vender al sistema público de salud español y a las aseguradoras privadas tipo Adeslas, tipo Sanitas. Y después de un año realmente no vendimos nada. O sea que básicamente estábamos arruinados, ¿no? En 2014, en 2004, perdón. A finales de 2004 estábamos bastante arruinados. Y luego, entonces lo que intentamos, viendo que no vendíamos aseguradoras, era montar un negocio más B2C, que es venta business to consumer, que es como venta directamente a usuarios. O sea, en vez de ir a vender a los grandes grupos de sanitarios, es vete a vender directamente a las personas, ¿no? Y montamos dos programas, un programa de nutrición y un programa para dejar de fumar. Y todo con tecnología, era todo online, imagínate en aquellos tiempos, bueno, bastante innovador, pero
lo mismo, ¿no? Intentábamos vender, teníamos 30, 40 clientes, pero con eso nos daba para pagar a los nutricionistas y a los psicólogos que teníamos en una especie de call center, y aquello no fluía. Y en ese proceso de venta, de intentar vender estos programas, descubrimos los gimnasios femeninos de la marca Curves. Es una marca americana que tenía 10.000 gimnasios en aquel momento y en Madrid tendría como 30 o 40 gimnasios. Y flipamos bastante con ese concepto porque estaba lleno todas las mañanas cuando íbamos ahí a hacer nuestro proceso de venta puerta a puerta, estaba siempre lleno. Y dijo Eduardo, joder, ¿por qué no montamos un negocio de estos de gimnasios, ¿no? Sin haber ido, ninguno de los dos nunca habíamos estado apuntados a un gimnasio ni nada por el estilo. Ni cortos ni perezosos, a finales de 2004 ya estábamos arruinados, estábamos ya cerrando la oficina. Yo estaba ya en la última semana de la oficina, solo el día como 20 de diciembre. Eduardo se había ido a Argentina, y entonces no sé por qué, y ahí entra un poco la creatividad de la resiliencia, ¿no? O sea, esto que estás en el peor momento de todos, y pongo traspaso gimnasio, y de pronto me aparece un gimnasio. Como 3 semanas antes o 4 semanas antes, Eduardo me había dicho, oye, hay un barrio que es el barrio del Pilar, yo no había estado por allí todavía en esa zona, y justo hay un gimnasio donde he estado visitando, que fíjate que aquí se podría montar un negocio de tipo gimnasio femenino, pues estaba rodeado de casas. Aparcamos el coche justo enfrente de un gimnasio que se llamaba Gimnasio Monforte. Y dijimos, joder, pues mira, este podría ser un sitio donde poder montar un negocio de esto de gimnasio femenino. Bueno, pues casualidades de la vida, yo pongo ese traspaso gimnasio, y el primero que me aparece pone gimnasio, se traspasa gimnasio Barrio del Pilar. Y digo, bueno, no será el Monforte. Y llamo por teléfono, me lo coge Javier Taboada, que era el dueño del gimnasio, y digo, perdona, mira, es que acabo de ver un anuncio tal, que se traspasa un gimnasio. Me dice, sí, sí, es el gimnasio Monforte, en el Barrio del Pilar. Y digo, esto es lo de la resiliencia creativa, ¿no? Lo de, oye, estoy aquí ya totalmente acabado y se me ocurre que podríamos ir por ahí. Y justamente, pues este tío, justo ese gimnasio lo venden. Y nada, esto te hablo de un día 20 de diciembre. Le digo, no se lo vendas a nadie. ¿Cuánto pides? Pedía 95.000 euros, que era una locura. Y nosotros pagamos 90.000. O sea, negociamos fatal y acabamos comprándole ese gimnasio a este chico. Y así empecé en el 2005. Se lo compramos a principios del 2005, y en abril de 2005 abrimos un primer gimnasio femenino en Barrio del Pilar. O sea que es un primer dato que demuestra que cuando como Dios aprieta pero no ahoga, cuando todo está aparentemente hundido, surgen cosas del que aguanta, ¿no? El que estás aguantando, estás buscando, estás luchando, y de pronto, pum, aparece como un algo que agarras, ¿no? Y que a partir de ahí, pues se empieza el camino, ¿no? Wow, ya ves, es lo que se llama las serendipias, ¿no? De la Mm, vida, que de repente aparecen ahí en el camino. Y claro, eh. esto que me cuentas y toda tu trayectoria posterior, que ahora también me gustaría que la comentáramos, pero lo que me surge es, antes de que ocurra esa serendipia, cuando todo empieza a ir mal, ves que estáis arruinados, que la cosa no tira, ¿a qué te agarras? Es como, yo en mi caso, porque Eduardo siempre decía, lo dejo, ya no sigo, y yo le decía que no, tío, yo le decía que aquí hay que comer lentejas, al principio hay que tomar muchas lentejas. Yo le decía, hay que aguantar, el que aguanta gana. Yo tenía como muy claro que esto era una cuestión de aguantar. Era muy claro, pero vamos, muy claro, pues yo que sé, una fe que tienes en tu interior que no sabes de dónde sale. Hay que aguantar, hay que aguantar. Oye, esto parece que tiene buena pinta. Yo siempre decía, tenemos que tener un negocio que nos deje 4 o 5 mil euros para los dos, y que nos pague 2.500 a cada uno. Si tenemos 2.500 euros cada uno, podemos montar ya todos los negocios que queramos desde ahí. Entonces, este gimnasio, nuestro objetivo es que genere 5.000 euros. Y entonces, mi objetivo era, busca algo que te dé lo justo para poder seguir emprendiendo, para poder aguantar. Y que era como una fe, que tenía sentido lo que estaba haciendo, que me gustaba, que se me daba bien, que pensaba que se me iba a dar bien. No tiene Mm. más. Como una intuición, ¿no? Que sabes que no sabes por qué, pero sabes que estás en el camino correcto. Sí, sabes que estás en el camino correcto, y había que aguantar.
Mm. Entonces, bueno, pues se hizo largo, ¿eh? Porque claro, en el 2005 llevamos un año, veníamos del máster que nos habíamos gastado todos nuestros ahorros, lo poco que nos quedaba no lo gastamos ese año, y en el 2005, cuando abrimos el gimnasio, lo abrimos con un crédito de la caja de ingenieros que me presta 60.000 y a él se lo prestaban Quinter, 60.000 y 60.000. 95.000 se fueron al traspaso del gimnasio y con 25.000 hicimos la obra y compramos las máquinas en Estados Unidos con una tarjeta de crédito, unas máquinas de segunda mano. Las descargamos nosotros y medio hicimos la obra nosotros. Imagínate, ingeniero industrial del ICAI, ingeniero de ICADE, no sé qué, máster en INSEAD, haciendo la obra. O sea, vamos. Y nada, y empezamos ahí. Y entonces ese negocio, de pronto, si lo abrimos en abril, en junio ya daba dinero, algo de dinero. Entonces ahí nos flipamos. Dijimos, guau, esto es la leche. Abrimos otro, empezamos a vender franquicias y en el 2006 teníamos, o sea, en un año y medio, 2007, teníamos 20 centros. Wow. Éramos muy, teníamos 29 años, yo tenía 29, él tenía 30 y éramos unos flipados, unos locos. Empezó a ir bien, que entonces dijimos, somos la hostia. Entonces ahora cogimos y montamos una cadena de gestorías, se llama Nevertis, que montamos como otras 30 gestorías, montamos un fondo de inversión inmobiliario, montamos una agencia de marketing digital, o sea, como que en 3 años montamos 4 o 5 negocios y en el 2008 llega la crisis financiera, se cae Lehman Brothers, cae todo el sistema financiero, todos los bancos empiezan a quitar líneas de crédito, nosotros teníamos muchísima deuda porque habíamos hecho todos los negocios pidiendo dinero a los bancos, entonces empezamos a cerrar, mal vender, a despedir, teníamos un director general que nos llevaba a la cadena, nos tuvimos que quitar al director general, yo me tuve que poner de director de esa cadena, de ese negocio, Eduardo se quedó con el otro. En el 2008-2009 estábamos prácticamente arruinados porque además ya no crecía la franquicia, ya no vendíamos gimnasios, eran franquicias casi todo, porque no había dinero para financiarlo. Entonces ya no crecíamos, habíamos montado un modelo basado en abrir muchas franquicias y básicamente teníamos como unos 400.000 euros de deuda. Entonces yo desde el 2004, desde el 2008, que es cuando realmente se cae eso, hasta el 2013, yo estoy devolviendo créditos con lo que genera ese negocio, pero con un sueldo de subsistencia. Otros 4 o 5 años. Pero, pero, aprendo muchísimo del negocio de gimnasio de barrio. Porque aprendo, digamos, todos los intríngulis, los trucos de cómo puedes sacar petróleo de un local de 150 metros en un barrio metido en medio de donde sea, básicamente. Marketing, operaciones, tal, tal, tal. Entonces, claro, estamos hablando de que ya son 8 años, o 9 casi, 8 o 9 años desde que yo empiezo, ya tengo 30 y pico, ¿no? 36 casi, 37 años. A todo eso tengo una niña y en el 2011 también me divorcio. O sea, ahí se me junta en el 2011 una mezcla de me divorcio ya con una niña, la empresa no acaba de ir bien porque los brotes verdes aquellos de que parecía que iba todo bien, luego vuelven a ir mal por la siguiente crisis, la crisis de deuda europea con todo el tema de Grecia y toda esa parte, entonces toda esa parte sigue todo muy mal. Entonces, nada, digamos que toda esa parte es un proceso de resiliencia, es decir, magnífico, en el sentido de puro aprendizaje de la calle, de la emprender a pie de calle y de gestionar equipos, pues todo eso, ¿no? Devolver deuda. Y entonces, hay una cosa que sí que sucede, que es muy interesante, que es en el 2012 yo conozco a una chica, empezamos a salir y, y con ella como que me empieza a cambiar un poco todo, ¿no? La vida, estoy más contento, estoy más inspirado y fruto un poco de una situación un poco de tensión con un chico, ¿no? Que era el ex de esta chica y tal. Me apunto a un gimnasio de boxeo y tal. Y a raíz de apuntarme a un gimnasio de boxeo un poco para autodefensa,
se me ocurre toda la historia de Brooklyn. Un poco también una especie de serendipia también de estas de, o sea, es como una saturación y esa saturación, acumulación de saturación, libera una serie de, no sé, de ideas que yo creo que están en el, no sé, están en algún espacio, ¿no? Y en ese momento es como ahora te toca cogerlas a ti. Alguien te dice, toma, aprovéchalas, ¿no? Con toda la experiencia que ya tenía de gestionar, ¿no? El negocio del barrio, de tener ahí mis 15 o 20 gimnasios de franquicia, ¿no? Y ahí creo, en el 2014, creo el primer concepto Brooklyn. Lo mismo, también medio arruinado ya porque me quedaban 30.000 euros en la cuenta para poder montar todo. Tampoco teníamos mucho más tal. Los inversores ya estaban desesperados porque teníamos unos inversores que había devuelto la deuda, pero no había devuelto la pasta, ningún dividendo a los inversores. Y ya cuando les dije que iba a montar un negocio de unos sacos de boxeo, no sé qué, me dijeron, tío, haz lo que quieras. Si lo perdemos todo, pues lo perdemos todo. Ya de perdidos al río. No me dejaron montarlo. Y monté Brooklyn, monté el primer centro. Convertí un Brooklyn el 31 de diciembre del 2013. Cerré el 30 minutos, que es la cadena esta de gimnasios femeninos. Cerré uno en la calle Fernando Po. Y el 8 de enero, en 8 días, hice una obra también con un amigo mío rumano, otro polaco, tal, así un poco como pudimos. Y nada, ya abrimos el día 8 del 2014, abrimos la primera versión de Brooklyn, que ha sido un poco el comienzo de que realmente me empezara a ir bien. O sea, también los primeros años de Brooklyn tampoco fueron fáciles. Estuvimos ahí como también creando la tecnología, creando todo el sistema de gamificación, los sensores, ta, ta, ta. Y a partir de 2016, 2017 empieza a despegar, ¿no? El proyecto, a diferencia de 30 minutos, que era una copia de un modelo americano, Brooklyn era totalmente producto original, creado por mí, inspiración mía, muy creativo, muy diferencial, con tecnología propia, y entonces eso empieza a despegar. Y así es como empieza un poco todo, ¿no? También de esa resiliencia creativa, ¿no? De momentos bastante complicados. Ujú. Y durante todo este tiempo, porque claro, al final todo lo que has ido describiendo es una montaña rusa totalmente, o sea, es como ir a lo más alto, luego volver a caer, luego otra vez para arriba, otra vez para abajo, durante todo este tiempo, porque al final es como que yo siento que por lo que cuentas y cómo lo cuentas ahora, evidentemente no es lo mismo contarlo a posteriori echando la vista atrás que si me lo hubieras contado igual en ese 2011 cuando todo parecía que era negro, pero echando ahora la vista atrás desde el punto en el que estás ahora, ¿cuáles dirías que han sido las cosas que te ayudaron en el camino y que hicieron que quisieras siempre seguir adelante, más allá de esa intuición o esa fe que describías antes? Sí, yo creo que hay una base que es la tener salud, eso está claro. Es como que si yo en ese sentido he tenido mucha suerte y además he sido siempre deportista, me he cuidado bastante. O sea, en ese sentido estaba con fuerza, con energía vital. Pero para mí una de las claves, bueno, hay otra parte que es cómo eres tú, cómo te tomas las cosas. Y es verdad que yo en la crisis, entre comillas, me crezco. O sea, no es que me guste la crisis, pero cuando estoy en crisis, como que genero ideas, genero iniciativas y consigo como sobrevivir, ¿no? Pero una parte que para mí es fundamental es las personas que te rodean. El apoyo en este caso, por ejemplo, mi padre siempre me ha apoyado. O sea, yo tengo un padre, cuando las cosas estaban complicadas, yo me iba a hablar con mi padre y mi padre me hacía una terapia de choque, me hacía un coaching. Yo salía de casa de mi padre y salía que me quería comer el mundo. Porque el tío me decía, macho, hay que aguantar, a ver cómo tal, y buen trabajo, ¿sabes? Míralo desde esta perspectiva. Entonces mi padre es un tío con mucha energía y tal. Y luego lo que te comentaba, ¿no? Luego conocer a Cris, a mi mujer actual, ¿no? Me dio muchísima confianza en mí mismo, ¿no? El sentir que tienes una persona al lado que te sostiene emocionalmente, ¿no? Y que te quiere de verdad y que te apoya y que sientes que está contigo, te vaya bien o te vaya mal, ¿no? No es, oye, estoy contigo si te va. No, no, yo a veces me decía, oye, yo contigo, a donde tengamos que estar, acabaremos donde acabaremos, y te admiro por lo que haces, independientemente del resultado, ¿no? Entonces tú al final tienes ahí esos apoyos que son fundamentales. Yo creo que sin eso lo pasas muchísimo peor. No tienes eso, ¿no?
Y luego también un cierto apoyo económico. O sea, yo he podido tener de alguna manera momentos puntuales, por ejemplo, pues cuando pido el préstamo a la caja de ingenieros, mi padre me avala ese crédito, yo no tenía nada. Entonces mi padre se fía de mí, digamos que me da esa confianza de, oye, venga, te avalo 60.000 euros. Al final, o sea, lo yo primero que quise era devolver esos 60.000 euros porque estaban avalados por mi padre, pero si no tienes ese apoyo, ese aval, no solamente emocional, sino también económico, pues es muy complicado, ¿no? Yo creo que todo eso son factores. Luego también la educación, el entrenamiento que tengas, ¿no? Yo había sido una persona que siempre había estado estudiando, soy un lector, leo muchísimo, estaba siempre con libros de todo lo que podía, estoicismo, meditación, intentando practicar. Hice, por ejemplo, el curso de control mental de Método Silva, que me fue súper útil en momentos de muchísimo estrés para superar esos burnout, para dormir por las noches. O sea, como que yo creo que son muchas cosas las que necesitas para aguantar toda esa montaña rusa que bien decías, ¿no? Mm. Sí, yo escuchándote, que me encanta, ¿no? Todo lo que dices, el hecho de que la base haya sido la salud, de pues el apoyo también que has tenido a nivel emocional, que creo que Mm. eso es fundamental, el apoyo económico, no nos olvidemos que el contexto también es súper importante. Al final, para poder meterte en una cosa de estas, si no tienes el contexto adecuado, es imposible. Pero la sensación que me da al escucharte también es que eres una persona que se conoce y que tienes también mucho esa capacidad de autogestión emocional, más allá de lo externo, ¿no? Mm. Sí, 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 yo creo que esto es como que desde pequeño he tenido esa conciencia, ¿sabes? De, no digo siempre, pero en momentos muy críticos, ser capaz de ser un observador de la situación un poquito más ecuánime. Y si ya estamos hablando de resiliencia, ¿no? De Silvia, ¿no? Del framework, ¿no? De resiliencia, esa ecuanimidad en un momento dado, esa capacidad de regular emocionalmente en el caos. Sí, siempre la he tenido cuando, por ejemplo, nos vino el COVID, o sea, cuando la empresa iba como un tiro. 2019 era nuestro momento, abrimos 50 gimnasios más. A nosotros nos llegó el COVID y estuvimos durante 4 o 5 meses con 200 cientos cerrados. O sea, eso fue, en ese momento, por ejemplo, si no tienes una capacidad de regulación emocional o un entrenamiento en ser capaz de decir, vale, o sea, ¿qué puedo sacar de esta situación? ¿Qué hay de positivo en todo esto? ¿Dónde puedo aprender algo? ¿Dónde puedo, sabes? Si buscas una manera de buscar una perspectiva en la que no estés viéndote en la catombe en un concurso de acreedores sin poder pagar a los empleados, ¿qué voy a hacer? Se me va a hundir todo lo que había creado. O sea, esa capacidad de ver con ecuanimidad y darte cuenta que en realidad tienes salud, tienes a tu familia, estás ahí con tu mujer, con tus hijos. O sea, sigues estando vivo, que es la esencia, sigues teniendo el privilegio y eres capaz de agradecer. O sea, como que eso es esencial, bajo mi punto de vista, en todo este proceso, Mm, sin Creo que duda. de lo que me estás hablando es como de un tipo de mentalidad muy concreta, ¿no? Sí. O sea, como tener esa mentalidad de saber ver la parte positiva de las cosas, de saber que más allá de lo que pueda estar ocurriendo en el momento presente, pues puedes seguir para adelante, que eres un privilegiado porque tienes como, pues lo que dices tú, ¿no? Tienes tu casa, tienes tu familia, tienes tus hijos y todo lo demás es un añadido. Mm, Más allá de eso, que también te hace feliz, pero como yo lo que veo es un tipo de mentalidad. Cuando me hablas, mm. lo que percibo es un tipo de mentalidad concreto. Sí, y ahí yo creo que una de las claves es cómo lo pasas de la teoría a la práctica, ¿no? Porque al final, de alguna manera, todos no sabemos la teoría, ¿no? Esto es como, yo sé perfectamente que comer estos torreznos para cenar no me van a venir bien. Tú lo sabes, pero hay punto que te los tomas y no pasa nada, que de vez en cuando lo hagas, ¿no? Pero si tú todas las noches tomas 3 cervezas con torreznos, pues lógicamente eso no te va a venir bien. Entonces luego es cómo lo llevas a la práctica, ¿no?
Entonces, en este sentido, para mí el trabajo, el entrenamiento, que yo creo que es el difícil, es porque tú en esta montaña rusa tienes muchos momentos. Hay momentos que quieres mandar todo a tomar por saco y estás en la mierda. O sea, eso no es como que siempre estás con una ecuanimidad, no, no. O sea, hay momentos de mierda, pero también hay momentos de mierda en lo que tú eres consciente y dices, ahora me toca, me toca pasar por este dolor. Entonces, no es lo mismo estar sufriendo por la situación que saber que hay un dolor por el que tienes que pasar. Entonces, ese nivel de conciencia de no solamente saber la teoría, sino aplicártela en el momento presente, que es aquí hay mucho dolor porque tengo miedo o porque tengo frustración, enfado, me echo la culpa porque tomé malas decisiones, vaya mierda de decisión que he tomado, la he cagado y ahora cómo arreglo este tema y eso es dolor. Pero si eres capaz de, ¿sabes? Como de incorporar esa mentalidad, incorporarla, o sea, ser resiliente, además de saberte la teoría de la resiliencia, ¿sabes? Es como, no actúo de manera resiliente porque soy capaz de en este momento de mierda decir, vale, es que ahora hay que pasar por esta fase de dolor y es parte del aprendizaje. Hmm. O sea, estoy aprendiendo, sigo aprendiendo. Y este dolor, o sea, esa fe y este dolor es parte de por donde tengo que pasar para tomar decisiones o cambiar cosas. Porque la realidad me está diciendo que lo que estoy haciendo por aquí no voy por el buen camino. Y entonces, Mm. esa conciencia eh, llevarla a la realidad. Entonces, claro, esa ecuanimidad de me estoy arruinando, ¿qué tengo que aprender de qué tengo que aprender aquí, de esta situación que me va a estar llevando a la ruina? ¿Qué me está diciendo la vida? ¿No? Y hacerlo, no la teoría, sino realmente es tener esa capacidad de ecuanimidad de decir, joder, es que me estoy empeñando en esto, claramente por ego, porque yo dije que iba a hacerlo y ahora tengo que demostrárselo al mundo o lo que sea, y claramente me estoy dando cuenta de que no es esto lo que tengo que hacer. El mundo me está diciendo, ya llevo 2 leches, cambia, prueba otra cosa, haz otro, ¿no? Tengo que aprender algo hay que aprender. Entonces, yo creo que ahí está la clave. La clave es cómo lo hacemos, cómo hacemos de verdad ese ejercicio de conciencia. Ujú. Sí, es como lo que percibo de lo que me dices es como que eres capaz de darle un sentido y un propósito a esos momentos tan más oscuros y verlos como, vale, pues el sentido que tiene esto es que me ha hecho recorrer este camino de aprendizaje que ahora me va a llevar a donde yo realmente quiero estar. Y si no es el siguiente paso, pues será el de después, y si no el de después, pero como que tiene esa capacidad de darle un sentido a los momentos oscuros, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Es un poco, yo siempre pienso que no sé si es un tema práctico o sea, porque al final esto es una perspectiva que tú adoptas. Es muy práctica para mí esa perspectiva, me ayuda muchísimo, me funciona. Entonces yo al final siempre digo, oye, no creo, no sé si creo en Jesús, no sé si creo en Buda, pero por ejemplo esto me funciona, me ayuda. En general me ayuda a pensar que esta mierda por la que estoy metido es parte de mi aprendizaje. Mm. Entonces, cuando estoy ahí es, ¿qué me está diciendo la vida que tengo que aprender aquí? Sácate tus egos, sácate tus historias, no intentes demostrar nada a nadie ni compárate con nadie. Mira a ver exactamente qué es lo que está pasando, qué estás haciendo, que hay que cambiar. O qué puedes hacer nuevo que no estabas haciendo. Mm. ¿Qué puedes hacer con lo que te está sucediendo para cambiar la realidad? Entonces, es como una perspectiva que es útil. Es útil y de hecho, tanto Buda como Jesús, que los acabas de mencionar también, un poco su mensaje es ese, ¿no? El sufrimiento es parte de la vida, el dolor es parte de la vida, no el sufrimiento, el dolor es parte de la vida, la única forma que hay de trascenderlo es atravesarlo y la esencia de todo es el cambio constante. Y hoy estamos en el pozo, pero mañana no lo vamos a estar y mañana vamos a estar en la cumbre y pasado tampoco vamos a estar porque solo hay una cosa segura en la vida y es que el cambio constante. Eso es. Sí, sí. Es como que luego hay una cosa que nos pasa, y a mí me pasa todo el rato, es como
aprendemos cosas que vivimos de una manera muy especial y que aprendemos porque las hemos vivido pero a lo bestia de manera muy fuerte, se nos olvidan. Mm, Aprendemos una lección que decimos, joder, qué claro lo estoy viendo. Después de este proceso es como que tengo clarísimo, joder, me estoy dando cuenta de esto. Pasan 6 meses y estás otra vez en otra vida y se te ha olvidado. O sea, es como que a veces pienso, yo tengo aquí un par de pulseras, ¿no? Que me pongo, una que se llama Respira, que es la de acordarme de respirar, y otra que es acordarme de mi hija, ¿no? Que me la hizo mi hija y tal. Pero son como, ¿por qué se nos olvidan las cosas? Y de pronto hay un día que me encuentro metido en una maraña y digo, tío, otra vez estoy. Entonces, creo que a veces es eso, es el que más capacidad tiene de acordarse de esto y ponerlo en práctica en los momentos. Y eso, para mí, esa es la sabiduría de la vida. mm. Sí, sí, sí. Acordarte de esto y de pronto aplicarlo en el momento que toca. Mm. Ujú. Sí que es verdad que eso pasa, ¿no? Que es como que de repente te pasa algo y dices, joder, pero si esto yo ya lo habe, ¿sabes? De esto que dices, pero ¿por qué me sigue mandando lecciones la vida? Si yo ya he aprendido mucho, ya no quiero aprender más, pero es que verdad que luego llega el momento y dices, si esta lección que yo ya me sabía otra vez, he vuelto a caer en lo mismo, pero bueno, yo creo Sí, que también esto es como un poco lo guay, es como que es un camino que nunca acaba. claro. Eso es lo guay Eh, en realidad, porque tú imagínate que llegase un momento en que ya fuéramos unos iluminados y no nos quedase más, nada más por aprender. ¡Qué coñazo! claro. Sí, O sea, total, qué coñazo. totalmente. Sí, sí, sí. Pues bueno, después de todo esto que me has dicho, también yendo más a lo práctico, ¿no? Has mencionado el tema de la salud como una base para poder estar ecuánime durante todos estos procesos y que hay algunos hábitos concretos como que tengas tú integrados en tu día a día que te ayudasen en esos momentos o que como estábamos comentando que hayas ido aprendiendo por el camino, porque creo que todos estos procesos de los que estamos hablando al final es un proceso de autoconocimiento. O sea, Total, puede ser creando una empresa o puede ser creando cualquier otra cosa, pero todo mm, esto son procesos al servicio de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, totalmente. ¿cuáles son pues esos hábitos, esas cosas que te han ido apoyando por el camino y han ido cambiando según la etapa o han sido como, o hay como unas cosas que siempre te han servido de bastón, por Sí. así decirlo? Hay algunas cosas que siempre me han servido de bastón y hay otras cosas que vas incorporando. Luego, incluso durante partes de tu vida las pierdes Mm, y las vuelves a retomar. Y otras que aparecen nuevas que vas. Es muy dinámico, ¿no? Incluso dentro de un mismo año puede haber momentos en los que estás completamente fuera de hábitos en muchas cosas o muy enfadado o no. Entonces, todo es como un proceso bastante, o sea, parece como en un podcast, haces como un resumen y es como que todo parece como muy lineal y todo está como muy estructurado. La realidad es que es mucho más caótica, ¿vale? Pero si al final sacas como elementos comunes, dices, bueno, pues siempre he hecho deporte desde muy pequeño y desde entrenado, he jugado al fútbol, he jugado al pádel, todas las semanas prácticamente hago 4 o 5 días de deporte, entonces eso me mantiene ágil, me mantiene con capacidad de moverme. Todas las mañanas hago 20 minutos de estiramientos, yoga, como quieras llamarlo, con mi respiración, digamos, súper tranquilo, sin grandes ejercicios, no me toca hacer 30 dominadas ni nada por el estilo, o sea, simplemente me tiro mi colchoneta, me cojo mis ladrillos de yoga y hago unos estiramientos y eso lo hago todos los días, casi aunque esté en un hotel donde no quepa, me pongo de pie, hago lo que sea, pero 20 minutos de estiramientos, a mí eso me parece uno de los temas más importantes, por lo menos para mí es como un estándar, ¿no? Físico. No comer mal, o sea, comer más o menos bien, medio bien, quitarme los picos de glucosa, o sea, todo lo que una vez descubrí una dieta que era la dieta de la zona, pero te hablo de hace 20 y pico años que hablaba del tema de la glucosa, la puse en marcha. Y el control de la glucosa yo lo veo como un tema porque además emocionalmente la glucosa no ayuda. Emocionalmente, a mí por lo menos no ayuda nada. Digamos que son como bases, ¿no?
Las relaciones humanas, relaciones personales, tengo la suerte de llevarme muy bien con mi familia, mis hermanos, con mi hija, con mis hijos, los hijos de Chris. No sé, en general sigo manteniendo las relaciones. O sea, esa parte emocional de relaciones creo que ha sido un hábito también interesante. Y si ya entramos un poco más a la parte más espiritual, si quieres, eh, creo que me ha ayudado muchísimo el estar conmigo mismo y trabajar un estado de conciencia, de que seguramente alguien te dirá, no has trabajado la corteza prefrontal, lo que sea, ¿no? Pero al final es como ser consciente, o sea, salirte del sistema automático, ¿no? Del sistema uno y transitar lo mayor tiempo posible en el sistema 2 de dónde estoy, quién soy, este es mi cuerpo, estos son pensamientos, pero estos pensamientos no soy yo. O sea, yo estoy observándolos, cómo puedo dejarlos pasar, estoy ahora mismo enfadado, ser capaz de manera más recurrente, y eso cada vez creo que lo hago más, pararme a ver cómo estoy. Esa, simplemente observarme más para responder a las situaciones como yo quiero. Incluso a mis propias reacciones, a mis propias cosas que suceden, con una, ¿no? Sabiendo que sí, que las emociones existen, pero no atraparme en ellas, no atraparme en pensamientos o en cosas que me llevan a algo que no me aporta. Yo creo que esa es la parte que más he ido aprendiendo, o que más me gustaría aprender, donde veo más potencial, que es mantener estos hábitos sociales, de cuidarme, de dormir también más o menos bien, pero sobre todo creo que es intentar ser cada vez más, estar más presente, más consciente de lo que está pasando. Mm, qué interesante. Esto de lo que hablas me recuerda a lo que decía Víctor Frankl. ¿Sabes Víctor Mm, Frankl? ¿Lo sí. conoces, no? Que él decía que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio y que de nosotros depende hacer ese espacio cada vez más grande. Yo creo que justo hablas tú ¿no? De ejercitar en cómo hacer ese espacio cada vez más grande, que realmente ahí es donde podemos elegir la persona que queremos ser. Porque si no vivimos en la reactividad y en el piloto automático, pero cuando tú has hecho ese ejercicio, que está claro que tú lo has hecho, de identificar cuáles son mis valores, cómo es el tipo de persona que yo quiero ser, es haciendo ese ejercicio donde realmente puedes luego permitirte elegir, ¿no? Mm, Elegir, esta acción va en dirección a lo que yo quiero ser, lo que yo quiero aportar, lo que yo quiero dejar en el mundo o no. Y, jolín, pues la verdad que me parece un hábito brutal y súper necesario. Eh, mm, de hecho, yo creo que no hubieras llegado hasta donde estás ahora si no hubieras tenido ese hábito, seguramente. mm. Sí, sí, y al final es un hábito, como hablamos antes, que hay días que no haces nada de eso. O sea, yo qué sé, yo tuve una reunión de 12 a 1, que yo estaba con un plan de ser de una determinada manera y no ser de una determinada manera, y al final fui lo que no quería ser. Es decir, que tú seas consciente no quiere decir que consigas siempre lo que quieres, pero desde ahí por lo menos eres consciente de que no estás siendo lo que quieres ser, Mm, porque sigue habiendo cosas que te arrastran, sigue habiendo emociones, sigue habiendo ego, sigue habiendo muchas cosas, pero por lo menos estás observando, y estás teniendo un plan de acción. A veces te sale mejor, a veces te sale peor. Ese espacio que decía Víctor Franklin, a mí me parece que es donde reside la mayor diferencia del humano frente a otros seres, ¿no? Esa capacidad ese espacio es donde está la humanidad, más el mayor potencial de la humanidad está en ese espacio. En agrandarlo, entrenarlo, sabiendo que, seguimos siendo humanos, y que sabiendo que nos vamos a arrastrar, y que muchas veces ese espacio va a ser muy pequeño y oscuro. ujú. Totalmente. Luego, además, hay una cosa que no hemos comentado, pero que sí que me apetece que lo comentemos, aunque sea ahora al final, y es también es sobre este proyecto que tienes de acompañar a emprendedores en Mm, todo lo que tiene que ver con su salud mental, ¿no? Y con la gestión del proceso. Yo que estoy emprendiendo ahora, la verdad, te digo,
que para mí he tenido muchos retos emocionales, sobre todo muy fuertes, y me parece un proyecto muy interesante, ¿no? ¿En qué consiste exactamente? Sí, todo esto empieza porque Diego Ballesteros, que es un emprendedor en serie muy potente de temas de tecnología e Internet, yo le conozco en un evento de un fondo de inversión y ahí nos conocemos y hacemos cierta química, ¿no? Tenemos ahí pues un poco de contacto y tal. Entonces, él en la pandemia me llama y me dice, oye, quedamos a comer, que tengo que contarte y tal. Quedamos y me cuenta un poco su experiencia con un burnout completamente descomunal que tiene, nada más termina una ronda de inversión en pleno COVID, termina la ronda, el día siguiente intenta abrir el portátil y no puede ni abrir el portátil. Se acojona de tal manera porque él no sabía, o sea, en su vida había visto nada, no sabía nada de ni burnout, ni de salud mental, o sea, todo eso él pensaba que era cosas para gente débil, ¿no? En su mente eso era como gente débil y tal. Y se asusta tanto que no sabe qué hacer, que no sabe qué hacer. Entonces se pone a investigar, se pone a mirar y empieza a decir, joder, o sea, es que sin darme cuenta, sin haberlo ni siquiera previsto, me he visto envuelto en un super burnout que le llevó 6 meses, con terapia, con medicamentos, con todo, para poder salir de ahí. Él me llama cuando ya está saliendo de ahí y me dice, tío, he tenido una visión, quiero ayudar a la gente a que no le pase esto. Quiero dar visibilidad a este problema, quitar el estigma que esto es un problema que está ahí. Dice, además, en el momento en el que he abierto el melón con gente para contarles, es acojonante porque muchísima gente está igual que yo, ha pasado por las mismas situaciones que he pasado yo, con lo cual esto es el día a día de los emprendedores. Y me dice, tú eres el tío más centrado que conozco, así de emprendedores. Y además hiciste un curso de control mental, no sé qué, me dijiste de meditación, no sé qué, como que le sonaba que yo, digo, bueno, sí, yo lo hice, pero vamos, que no soy un profesional de esto y tal. Bueno, ayúdame tal. Entonces, yo le ayudé junto con otros que fue llamando 6, 7, 8, 9, que fundamos el grupo y montamos esta asociación que se llama Ancla, ancla.life. Y con esa visión que tenía Diego, que es un poco la que seguimos teniendo, está teniendo una repercusión increíble. O sea, tenemos ahora mismo, me parece que como casi 100 emprendedores, ciento y pico emprendedores, en grupos personal boards que llamamos, son como grupos de trabajo que se montan en grupos de 7 8 donde ahí comparten un poco sus problemas, sus cosas buenas, sus cosas malas, en un entorno muy de confidencialidad, con unas normas muy estrictas, pero donde realmente ayuda mucho a compartir cosas que los emprendedores solamente podemos compartir con otros emprendedores. Tenemos montado un podcast que tiene muchísima visibilidad y llevamos a emprendedores muy top a contar su historia de resiliencia con la salud mental. Espectacular, porque claro, todos estamos acostumbrados a escuchar las historias de los emprendedores como superhombres que han tenido ideas fantásticas y que lo han petado, han salido a bolsa y van con un Ferrari, ¿no? Mm, Pues estas son historias de tíos que les va muy bien también, algunos mejor o otros peor, que han tenido historias de subida y bajada, pero que te cuentan la realidad de cómo lo han vivido y las crisis que han tenido y cómo la salud mental ha estado al límite. mm, O incluso en algunos casos comparten que han tenido problemas graves de salud mental. Esto quita mucho estigma y hace también que se empiece a hablar de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la asociación lleva ya, pues ya casi 4 años o 5 años y está teniendo muchísimo impacto y para mí es un proyecto de estos a largo plazo que estamos implicados. Tenemos retiros también, que nos juntamos 15 o 20 emprendedores en la sierra y tal y hacemos ejercicios muy chulos de entrenamiento también, entrenamiento en resiliencia, entrenamiento mental, entrenamiento de liderazgo, entrenamiento de un montón de cosas. Y nada, es un proyecto de estos a largo plazo, somos una ONG, o sea, esto no es rentable ni nada por el estilo, pero sí que es rentable desde el punto de vista más de satisfacción personal y es súper, súper interesante. Y ahí lo que estamos viendo es que el perfil de emprendedor tiene unas peculiaridades muy concretas de mentales y cognitivas, ¿no? Que tienen que ver con el nivel de estresores y el nivel de presión que tiene. Y hay entrenamiento específico que se puede hacer para trabajar eso y mejorar mucho la resiliencia. Mm. ujú.
Qué interesante y qué bonito el proyecto, la verdad, porque sí que es verdad que, bueno, yo ahora que estoy en el camino del emprendimiento lo estoy viviendo mucho y es lo que dices tú, ¿no? Al final yo lo que me he encontrado es que como que todo lo que es, porque claro, te metes en esto y te pones a leer, a escuchar, a tal, todo sobre emprendimiento, pero es como que parece que todo te lo cuentan cuando una vez ya tienes una idea, la estás poniendo en marcha, pero a mí, sin embargo, me ha parecido muy difícil el conceptualizar la idea y bajarla a algo concreto y eso es algo de lo que yo siento que no se habla tanto, ¿no? O sea, como, Mm, como que se habla más de todo el proceso de, vale, una vez que ya tengo la idea, cómo la hago crecer, cómo genero dinero, cómo tal, pero luego también eso de los procesos emocionales que acompañan la soledad, o sea, y me parece brutal este proyecto porque yo lo que he vivido es que es muy solitario. O sea, la soledad que vives en este proceso es como, ¿sabes? Y más cuando vienes de trabajar en empresa, como venía yo, pero sí, todo esto son temas y ahí lo que estáis fomentando mucho es esta red que comentabas tú, ¿no? El sí, construir una red que te sostenga durante pues todo lo que es el proceso, que evidentemente es fundamental, porque hay veces que tú caes y que como no tengas a alguien que te sostiene, igual no te vuelves a levantar. mm, sí. Hay muchas dudas, además es que depende de la fase en la que estés, pero siempre en todas las fases hay dificultad, porque si tú estás en la fase en la que todavía no tienes clara la idea y estás haciendo pruebas, siempre vas a tener primero la soledad, que bien dices, porque claro, ¿a quién le cuentas tu versión 8.0 de tu idea? Mm. Cuando ya se la has contado a tu pareja o a tu hermano ya 7 veces, que es como déjame en paz ya, entonces es como en ese tengo que probar la idea, tengo que testar la idea, cómo la hago, cómo tal, siempre tienes la duda de debería de seguir por aquí, dentro de esa idea hay 28 versiones de lo que puedes hacer. Siempre te queda la duda de cuál es la que va a funcionar mejor. Todo ese proceso es horrible, sobre todo hasta que puedes empezar a facturar algo que te permita por lo menos sobrevivir. Entonces es terrible. Pero es que tú luego, por fin encuentras una idea y la pones a funcionar. Y de pronto tienes que empezar a contratar gente. Porque ya te das cuenta de que tú ya no puedes hacer tú los envíos, los pedidos, no sé qué. Entonces tienes que meter un coste adicional que otra vez empiezas a perder dinero. Y otra vez tienes que decidir si contratas, si no contratas, crezco, no crezco. O sea, entras todas las. Y ya por fin te va bien, empiezas a crecer. Y ahora tienes los problemas del crecimiento. ¿Cómo financio el crecimiento? ¿Qué pasa si de pronto lo que me funcionaba ya no me funciona y me encuentro con todos estos créditos o todos estos inversores con los que tengo que decirle, tío, has perdido tu dinero? Y luego ya cuando estás creciendo, llega el aguanta. Porque claro, tú estás creciendo y ahora aguanta aquí con toda la competencia, la gente te copia, empiezas a tener, o sea, y así todo el rato. Y entonces vas con una persona que lleva 20 años emprendiendo, que tiene una empresa que factura 100 millones, hablas con el tío sigue teniendo 100.000 cosas. Ya. Entonces, no se acaba nunca, la realidad. Es un poco lo que hablábamos al principio, tu vida es esta. O sea, tú lo primero es, tu vida es esta. Entonces, ahora, a partir de aquí, ¿cómo la gestionas? ¿Quieres morir en el intento? ¿Quieres acabar en un hospital con un burnout de cojones? ¿O realmente quieres saber que esto es parte de un aprendizaje y que es un aprendizaje más dentro, ¿no? Pero el emprendedor está siempre, hasta cuando vende la empresa. Carmen, o sea, es brutal. Vende la empresa, se acaba de endosar 5 millones de euros, tiene que ir al psicólogo. Pero así, Mm. ¿ahora qué hace? Después de 25 años que le cogían el teléfono, que tenía una actividad brutal, de pronto te ha vendido, no tengo nada. Nadie te coge el teléfono, todo el mundo pasa de ti, no tienes tiempo, vale, ¿ahora qué hago? Si yo soy un tío creativo, ¿sabes? O sea, es una entelequia el pensar que, bueno, no, cuando llegue aquí ya voy a estar tranquilo. No, cuando llegue aquí, no. Tú tienes que aprender a vivir en este estado de incertidumbre, duda, no sé qué va a pasar, como parte de tu modus vivendi. Sí, es un modo de vida al final, o sea, es que es así, es elegir un modo de vida concreto con todo lo que eso conlleva, que es pues incertidumbre, inestabilidad, hoy súper bien, mañana súper mal y que no se sabe muy bien cuándo, ni cómo, ni por qué, así que sí, sí, total, Exactamente. total, total.
Bueno, Juan Pablo, se nos acaba el tiempo. La verdad que estoy súper a gusto. Hubiera estado otra hora más hablando, pero sí que para terminar me gustaría, si tuvieras que dar un consejo, ¿no? Para las personas que estén viviendo estos procesos más de resiliencia y de creatividad también, ¿no? El proceso creativo que conlleva todo esto, ¿no? Que es vamos, la base es ir reinventándote constantemente durante el proceso. Eh, ¿Cuál sería? Pues mira, estaba pensando, me ha venido así cuando lo decías a la cabeza, creo que es fundamental el, la perspectiva desde la que vives. Es un poco lo que hablábamos antes, que decíamos, tú te puedes saber la teoría, pero si no la aplicas en la práctica, si no pones en práctica esas herramientas, no funcionan, ¿no? Pero para poder poner las cosas en práctica, ayuda muchísimo la perspectiva desde la que miras al mundo. El, tu, tu, tu paradigma, si quieres, que se está muy de moda ese nombre, ¿no? O sea, es tu paradigma. ¿Cuál es tu paradigma? ¿Tú desde dónde estás viviendo, no? Cuando tú tienes un paradigma útil para ti y entiendes la vida de ese paradigma y funcionas desde ese paradigma, te ayuda, te da viento a favor. Te va a poner un paradigma que no funciona, por ejemplo, el victimismo o el siempre me pasan cosas a mí, por ejemplo, son paradigmas que no funcionan, o la culpa es de otros, o siempre, es que claro, no se me... Esa parte victimista no ayuda a nada. Los paradigmas que más ayudan, bajo mi punto de vista, y es un consejo que daría a emprendedores que quieran, pues eso, ¿no? Esa resiliencia creativa, es cuando llegan los problemas que van a llegar y los vas a tener porque es parte de ese modus vivendi que tiene el emprendedor, que es esto es, ¿qué perspectiva es ganadora para mí? Yo en mi caso, a mí ¿qué me ayuda? A mí me ayuda a pensar que todo lo que me está viniendo es parte de un proceso de aprendizaje. Yo estoy en un cursillo permanente, estamos en un cursillo permanente. Y no son problemas, son ejercicios. Tengo ejercicios. Entonces, parte de mi vida es hacer ejercicios y unas veces son temas de personal, otras veces son temas de estrategia, otras veces son temas de clientes, mercados, cambios. Y estoy en ejercicios. A veces es mi ego, a veces es una mala elección de personal, a veces es malas contrataciones, a veces es me he relajado y no pego ni golpe, a veces es procrastinación, a veces es empeñarme en cosas porque a mí me sale de las narices. O sea, pero siempre una perspectiva que ayuda para mí es, yo tengo un espacio, como decía Víctor Franklin, donde yo puedo decidir cómo reacciono ante las cosas que suceden. Y para mí esa parte es la de, a ver este ejercicio que me trae ahora, qué puedo aprender o qué podemos aprender en el caso que tengas una organización que gestionas en este ejercicio. Porque hay una oportunidad, hay una creatividad, hay una idea nueva detrás de este ejercicio que la vas a poder llevar a tu favor. Ese paradigma, esa perspectiva es para mí, esto es muy personal y cada uno tiene que encontrar la suya, para mí es muy útil, porque incluso en las peores circunstancias siempre vas a encontrar la parte, la idea o la opción que te va a ayudar para ir al siguiente escalón, ¿no? Ujú. Sí, sí, totalmente. La verdad que al final yo creo que es como un poco las lentes desde las que miras el mundo. Eso es. ¿Desde qué lentes las quiero mirar? ¿Desde una lente más enfocada a la esperanza, a la posibilidad, a la expansión, a la apertura o a todo lo contrario, ¿no? Y pues muchas gracias por este consejo, Juan Pablo. La verdad que me ha encantado. Muchas gracias por esta charla que la he disfrutado un montón. Que hubiera podido estar una hora más hablando contigo Muchas gracias. y, y esperamos también volver a verte por el podcast más adelante. Venga, muchísimas gracias a ti por el ratito, que también ha sido un gusto, por organizar, por tener este podcast y promover de este tipo de ideas que son tan necesarias. Y nada, ya nos veremos pronto. Chao. Chao, Karen.